Muy bien, vamos a empezar con este tema, que es seguridad en las bases de datos, de la materia de sistemas gestores de base de datos. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la seguridad de las bases de datos. Empecemos con la importancia. Las bases de datos representan el corazón de una empresa debido a los registros sensibles que se pueden encontrar en ellos, tales como los datos de los clientes, datos sobre el personal, datos sobre ventas, entre otros, que son de gran valor para la empresa. Existen diferentes áreas potenciales de riesgos. Estas son áreas en las que se puede presentarse algún problema o una potencial amenaza que amenacen la integridad de la base de datos. La integridad y la seguridad de la base de datos, entre las cuales se encuentran amenazas de hardware, amenazas de software de aplicación, por ejemplo malware, amenazas al momento de amenazas en las redes de comunicaciones y por supuesto los usuarios malintencionados. Bien. Para evitar una pérdida total de nuestra información, es necesario hacer copias de seguridad en los medios de almacenamiento externos, es decir, hacer respaldos, o también conocidos como backups, para que la información permanezca segura. Algunos tipos de backups son los completos, que como su nombre indica, este tipo de backups respalda en su totalidad la base de datos. También existen backups diferenciales, en el cual primero se crea una copia de seguridad completa. Sin embargo, a diferencia del método anterior, solo se almacenan aquellos campos que han sufrido algún cambio o actualización, lo que ahorra gran cantidad de espacio en el disco. También existen los backups incrementales, en los cuales, a diferencia de los backups diferenciales, los incrementales siempre se basan en la última copia realizada, es decir, que van haciendo copias de seguridad poco a poco. ¿Qué y cuándo respaldar la base de datos? Bien, la información que se debe respaldar es la que consideres más sensible y más importante para la organización. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de tu organización o de tu empresa, se dan las prioridades de respaldo. Por ejemplo, al- en algunas ocasiones ah, es más importante respaldar algunas cosas como los registros de tus transacciones, tus usuarios y información, bueno, los datos de tus usuarios e información sensible que puede ser de utilidad para tu empresa. Y usualmente las bases de datos se respaldan cada determinado tiempo de manera automática, bueno, con una configuración, obviamente. Pero este tiempo puede ser de horas, días o incluso semanas o meses. Bien, ahora vamos a explicar la configuración de espejeo, que esta proporciona una solución de alta disponibilidad de base de datos. Aumenta la seguridad y la disponibilidad mediante la duplicidad de las bases de datos. En esta configuración, 2 o 3 servidores de base de datos se ejecutan en equipos independientes. Y vamos a ir con la explicación. Tanto el servidor primario como el servidor espejo mantienen una copia de la base de datos, es decir, la mantienen activa, y el registro de transacciones, mientras que el tercer servidor se llama servidor árbitro, el cual es usado para determinar cuál de los otros 2 servidores puede tomar la propiedad de la base de datos. Sin embargo, este servidor llamado árbitro no mantiene una copia de la base de datos. Esta configuración de los 3 servidores de base de datos, la primaria, el espejo y el árbitro, es llamado sistema mirroring. Bueno, es llamado sistema espejo o en inglés mirroring system. Muy bien, esto fue todo. Esta es la final de la presentación. Espero que les haya gustado.